El auto sin conductor de Google nos da una idea de las posibilidades tecnológicas de la automatización. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer qué desarrollos están disponibles en el Perú y otras partes del mundo respecto de la robótica y qué acciones se están dando para seguir promoviéndola. Cada vez más las batallas de robots se están popularizando en el mundo y el Perú no es ajeno a estas competencias. Robobatalla es un concurso que se gestó para aprender y para enseñar. Entonces, nosotros al principio se gestó la idea de que nosotros teníamos que aprender a hacer robótica y además incentivar investigación y desarrollo. No hay nada que te incentive más a investigar y desarrollar que poder competir. En un solo round de Robot Sumo, por ejemplo, que puede durar 10 segundos, aprendes más que en un ciclo de carrera, porque has aplicado absolutamente todos tus conocimientos para que tu robot pueda ganar en 5 segundos o en 10 segundos. Y bastante inversión, bastante programación. Vengo con un equipo, Luis, Ronnie, Ilkaya, Asto y yo. Se llama Mini Yanabot. Es la tercera versión de este robot. Yana es por Vamos a tener antes de la final. Yana significa negro. Antes, la primera versión de este robot era todo negro. Todo sí estaba pintado en negro. Solo que ahora sí está en metal, pero se ha quedado con el nombre. Es programado, funciona de manera autónoma dentro del dojo. Alrededor de 3 meses para terminar de mecanizar las piezas, el diseño de la placa y posteriormente programarlo de acuerdo al concurso en el que toque. Son componentes electrónicos y es metal que se tiene que preparar de acuerdo al diseño del robot. Juegan así, de tal manera que compiten buscando a su contrincante y luego embisten. Por ejemplo, el Warbot es una categoría netamente de choque, de golpe. Entonces, hay personas que tienen más capacidad mecánica, ¿no? Entonces, puedes analizar la resistencia, etc. Existen categorías como Sumo, que es parte de los dos. O sea, probablemente la categoría Sumo es la categoría que más mecatrónica sinérgica tiene, ¿no? Porque tiene la parte mecánica, electrónica, control, etc. Pero además existen categorías como el Drone, ¿no? Que es una categoría netamente de programación. También bastante cálculo, bastante matemática. Hay otra categoría que se llama rastreadores, o también hay robots laberintos, robots que tienen que resolver un laberinto, ¿no? Pues es la tercera versión de nuestros prototipos, se llama V3, por la versión, abreviando versión 3 de nuestro prototipo, pero su nombre básicamente se llama Iron Devil. Es completamente autónomo. Se guía a través de sus sensores que tiene. Este robot pues lo armamos aproximadamente en un mes. Esto pasa por pruebas térmicos, de maquinado, pruebas de la electrónica, motores y toda la inversión alrededor de la simple estructura. Estamos hablando de unos $450 y en total pues alrededor de unos 1.200, 1.500 dólares. Hay dos categorías de Sumo a nivel mundial. Hay una categoría de Sumo autónomo y una categoría de Sumo RC, que es radio controlado. Nosotros solemos participar en categoría de Sumo autónomo, porque es nuestro fuerte, ¿no? Pero también estamos incursionando en Sumo RC. El Sumo cuenta con varios sensores. Los sensores principales son los que te miden la distancia entre tú y el otro Sumo, ¿no? Entonces, bueno, hasta hace un tiempo, ahora ya no tanto, que el Sumo, tú presionabas un botón del Sumo, una vez que el juez daba la orden, esperaba 5 segundos y tenía que buscar otro Sumo y sacarlo del círculo. Entonces, para esto necesitas sensores que detecten el otro Sumo. Antes, las personas ponían por encima la parte de la mecánica del
de la programación. Nosotros entramos y cambiamos un poco eso, ¿no? Porque nosotros entendíamos que el sumo era completamente programado y tomaba sus propias decisiones. Entonces llegué a tener un sumo que tenía 16 programas dentro, para que dependiendo del otro sumo, el mío pueda actuar. Yo escogí la carrera de Ingeniería Mecatrónica y me llamó mucho la atención la parte de electrónica y empecé con los concursos de robótica. Empecé con seguidor de línea y robot sumo, que fue lo que más me llamó la atención ya que empecé a ganar. Empezamos allá en el 2012 con mi equipo y tuvimos unas malas experiencias al comienzo, empezamos perdiendo, ¿no? Pero ya con el tiempo empezamos a mejorar bastante y llegamos al punto de ganar gran parte de los concursos de un año en todo el Perú, ¿no? Después, gracias a eso, pudimos viajar financiados por la Universidad de Ecuador, donde obtuve el segundo lugar en mini sumo. Yo adquirí mucho entusiasmo primeramente viendo, y dije, ¿yo por qué no participo? Y empecé a investigar. Soy muy autodidacta, me gusta investigar en internet cómo hacer las cosas, meter mano, manejo torno, fresa, herramientas de mecanizado, ¿no? Y justamente nuestros robots están hechos de aluminio, al comienzo de madera, pero ya después empezamos a mejorar y empezamos ya con metalmecánica haciendo todo de aluminio, que ya lo hace más robusto, más ligero, ¿no? Tenemos un límite de peso al hacer, por ejemplo, un robot sumo que es de 3 kilos, el robot no se puede pasar de ese peso, y también tenemos dimensiones, que son 20 por 20, la categoría 20 por 20. Entonces tenemos que jugar con eso, resistencia, ligereza, tamaño, y ¿no? Todo es una mezcla ahí. Este se llama Kuma. Este prototipo que tengo en mis manos es uno de los primeros que hicimos. Nos tomó como 3 meses armarlo. Tiene componentes, algunas cosas recicladas, como son los motores que son de los elevavidrios de los automóviles, porque son bastante fuertes. Y las mejoras que ya tenemos, que ya utilizan nuevos componentes, nos demoran alrededor de 6 meses armar uno. Bueno, la ventaja que tiene este robot en específico es la adherencia que tiene sus llantas, ya que es una goma especial. No es cualquier caucho, sino son polímeros que nosotros buscamos específicamente para estas competencias de alto nivel. Los sensores también tienen que ser de alta velocidad para que detecte rápido al oponente. Esas serían las ventajas. Este se llama Sashoryu y este se llama Kujo. Son nombres de los mejores competidores de sumo de la historia y por eso se los puse a mis robots. Entonces estos no tienen así componentes reciclados, pero otros que he hecho sí usan componentes reciclados. El día de hoy hemos ganado en el concurso RoboBatalla que organiza nuestra universidad y llegamos a las finales compitiendo contra gente de Ecuador, Colombia y México. Y en la final participamos contra un equipo mexicano y logramos ganar. Toda la mecánica, los engranajes, todo es hecho por nosotros y a la vez la misma programación que nosotros desarrollamos y nuestros, ¿cómo la llamamos? Nuestras jugadas que hacemos nos ayudan siempre a salir adelante. Estaría alrededor de entre $2.000 y $3.000 hacer un robot de estos de talla internacional. Y he conocido en el extranjero robots que pueden llegar a valorizarse mucho más. Este robot pesa unos 3 kilogramos, no debe pasar los 3 kilos y no puede exceder los 20 por 20 centímetros. Esa es tu limitación y el diseño es completamente libre. Dentro de tus especificaciones puedes hacer lo que quieras. Este es el segundo año consecutivo en el que logramos la acreditación para participar en el torneo llamado All Japan Robot Sumo, que se organiza en diciembre todos los años en Tokio. La primera vez que logramos concursar allá fue porque ganamos una acreditación, o el pase, en Ecuador. Y esta segunda vez hemos ganado justamente el pase aquí en Perú, en otro evento llamado Unterstronic. En ese evento quedamos segundo lugar, pero logramos igual ganar la acreditación que era para el primero y segundo lugar.
El robot presente es un dron autónomo desarrollado por mí, todo el controlador. En la parte de dimensionado también desarrollado por mí. Hay piezas construidas, compradas ya prefabricadas y se han ido adaptando cada una, ¿no? Según un diseño hecho en SolidWorks y un análisis mecánico que se ha hecho. El objetivo fue combatir el narcoterrorismo, ya que este dron permite transmisión de video inalámbrico en vivo y en directo, ¿no? En tiempo real. Entonces el objetivo era hacer una investigación previa a las acciones policiales en la zona, ¿no? En las zonas afectadas por el narcoterrorismo, porque son zonas peligrosas, ¿no? Para tratar de evadir las trampas que pudieran haberse. Ahora, la ventaja que obtuve al desarrollar este robot es que también hay dos categorías en concursos de robótica. Uno es dron autónomo y el otro es carrera de drones. La competencia consiste en las bases nos dan una ruta a recorrer y esa ruta la tiene que recorrer el dron solo, sin control manual. Entonces eso se programa antes de la competencia y el dron que lo haga el menor tiempo posible gana. En el otro caso el control es totalmente manual, pero se busca una carrera. Así como hay carrera de autos, carrera de drones en el aire. Por lo general se hace en un estadio, se hacen varias vueltas al estadio con obstáculos, ¿no? Es una competencia bastante interesante. Tradicionalmente las actividades de inspección de enormes tanques de combustible se hacía utilizando andamios o canastillas que subían y bajaban. Esas actividades, como queda claro, podían poner en riesgo la vida humana. Sin embargo, los robots hoy día reducen drásticamente esta situación. La idea de la innovación en robots fue justamente a consecuencia de que un cliente nos dijo que nunca más iban a entrar a hacer inspecciones con balso o con andamios. La innovación es un carrito que le llamamos trepador. Este carrito trepador tiene 4 ruedas imantadas con para pegar a la pared, o sea, para que no se caiga, ¿no? Así hay que establecer, digamos, qué peso tiene que llevar el carrito para, digamos, esas ruedas que están imantadas. Bueno, finalmente nosotros establecimos un peso de 5 kilos como máximo para que y para las ruedas que hemos adquirido. Este robot entonces se moviliza por medio de un control remoto. Hay un control remoto que te permite desplazar al robot en la dirección que quieras. Esa es la versatilidad que tiene este robot, que nos permite no solamente inspeccionar al tanque, o sea, visualmente, es una inspección visual remota, porque digamos, este carrito trepador lleva, digamos, entre otros accesorios, una cámara. Esa cámara es una especie de filmadora, te graba todo lo que está viendo y puedes detener porque tiene control remoto en una zona que cree que hay algún problema, entonces la pueden examinar. El objetivo del robot trepador es medir espesores. Claro. ¿Sí? Entonces, para medir espesores lleva un accesorio, lo que se llama un transductor o un cabezal con un transductor. Ese transductor se tiene que adherir, digamos, a la plancha. Entonces, hay lo que le hemos hecho brazo robótico, le hemos denominado. Ese brazo robótico se levanta o se adhiere o se pega al metal. Al pegarse al metal, ya está, digamos, en condiciones de poderse medir el espesor, pero tiene que tener un acoplante, porque si solamente estuviera el transductor con la plancha, hay, digamos, en el intermedio, en esa interfase, hay aire. Entonces, la forma, digamos, de eliminar el aire es utilizando, digamos, un agua.
Este robot está diseñado para inspección de, como te dije, de tanques circulares, ¿sí? Que tienen 20 metros, un diámetro de 20 a 25 metros. O sea, son tanques de gran volumen. O también se pueden ser chicos. Ahora, tanques que almacenan petróleo, tanques que almacenan elementos químicos, tanques que almacenan, bueno, también agua, o tanques que almacenan gas. La Universidad de Ingeniería ha logrado crear un robot minero, el mismo que no se pierde entre los túneles y ducterías y que al mismo tiempo logra reconocer gases tóxicos. Los seres humanos necesitan 21% de oxígeno para poder vivir, pero si otro gas reemplaza ese 21%, estaríamos entrando en un grave riesgo de salud humana. Normalmente podría bajar esa concentración de oxígeno a 18%, pero después de 18% hacia abajo ya entramos en peligros de mareos, pérdidas de conocimiento, y si llegáramos a menores concentraciones de oxígeno, digamos del 6 al 11%, ya podría en 7 a 10 minutos morir la persona por asfixia o envenenamiento. El robot está construido considerando el concepto de la explotación minera subterránea. Este robot tiene la finalidad de moverse, es autónomo totalmente y tiene la capacidad de llegar a cualquier sitio de la mina. Puede entrar desde la puerta de la mina, por supuesto en un nivel, y puede entrar hasta cualquier parte de la mina con su propia programación de movimientos. El robot, como decimos, es autónomo. Entonces, su finalidad es poder prever, antes de que las personas pudieran entrar a la mina, ver qué gases contaminantes o asfixiantes podrían haber dentro de la mina y poder informar a tiempo para poder prevenir accidentes o muertes por envenenamiento en la respiración o por asfixia. En este momento está construido para detectar 3 gases. Metano, que es un gas que se produce en socavones, dióxido de carbono, que es un gas también producto de combustión y que puede producirse en la naturaleza, y otro gas es el amoníaco. Hay porcentajes estandarizados ya del límite, ¿no? Y más del 5% de metano ya es peligroso para la salud, ¿no? Puede ser intoxicación, ¿no? Más de 3-4% de CO2 ya entraría en falta de oxígeno, porque el ser humano expulsa CO2 después de su proceso metabólico. Entonces también sería un problema. Y el amoníaco, si bien podría resistir también porcentajes bajos, pero produce irritación en las vías respiratorias y tos, ¿no? Entonces también los 3 gases son gases muy problemáticos, además de otros que puede haber en una mina, pero tendríamos que equipar el robot para otros tipos de gases. En ciertos casos el robot sí es autónomo, se le activa la parte que es autónoma, y en otros casos sí tiene que ser teleoperado por un hombre, ¿no? Esto en la parte autónoma sí está implementado para que se desarrollen todo lo que son los algoritmos, tanto de planeamiento de trayectoria, localización y mapeo. Y por otra parte, en ambientes si es demasiado, si el terreno es demasiado agreste, sí tiene que tallar o a intervenir lo que es el hombre, ¿no? A teleoperarlo en este caso. El alcance específicamente de todo del robot es aproximadamente entre 10 a 20 metros, ¿no? Pero se está poniendo en consideración que dentro de la mina o dentro del socavón se pongan Zigbee en determinados puntos para que la comunicación viaje tranquilamente y no se pierda, ¿no? Este robot está hecho en acero inoxidable, pensando en los ambientes corrosivos. Está hecho de partes de aluminio también. Sus tarjetas electrónicas están hechas en el país, totalmente desarrolladas por los tesistas, con el asesoramiento de sus profesores, y su movimiento, la energía, la proveen unas baterías de alta duración, unas baterías especiales que se han adquirido últimamente de alta tecnología, que son las baterías
polímero litio. Puede demorar hasta 20-25 minutos de autonomía para poder entrar y salir de una mina a una velocidad racional de movimiento. La ingeniera Jacqueline Silva trabajó para la NASA en las pruebas de verificación de un brazo robótico que actualmente se encuentra recogiendo muestras en Marte. El interés por la ciencia y las matemáticas siempre ha estado ahí desde que era pequeña, ¿no? En el colegio así participaba en las actuaciones presentando pósters o hablando sobre la ciencia. Me gustaba hacer experimentos, quizás de la casa, quizás de los profesores. Había ese gusto por hacerlo. Ya creciendo veía que me gustaba la parte del espacio. Teniendo la oportunidad de viajar a Estados Unidos dije, ¿por qué no trato algo que tiene que ver con algo que quizás no puedo llegar a hacer? Y vi la palabra aeroespacial y me gustó la parte espacial y dije, ingeniería también, ok, vamos a estudiar ingeniería aeroespacial. Equipo del brazo robótico del robot Curiosity que se fue a Marte, ya está ahí desde el 2012, entonces estamos cumpliendo 4 años de que ya está colectando muestras y nos está enviando resultados. Entonces lo que yo hacía era operadora de las pruebas en tierra que se tenía que hacer de validación y verificación, que el robot pueda hacer las secuencias de movimiento para colectar estas muestras, ya sea con la cuchara o con el perforador de rocas. Entonces tenía que ver la parte de los mecanismos de eso y también hacer las pruebas en las muestras que nos daban los científicos para ver qué tipos de muestras iban a encontrar en Marte. Es otra atmósfera que se tiene en Marte y también la temperatura, la humedad. Entonces eso también tenemos que simularlo en el laboratorio. Entonces en nuestro laboratorio teníamos un test chamber que se llama máquina de vacío y ahí adentro teníamos el robot y no todo el robot, solo la parte del brazo. Después de que se hace esos test, se hacen en gran escala, ya con todo integrado. Pero ahí con el brazo nada más teníamos que cerrarlo, ver que todo el equipo esté ahí y se baja la temperatura a lo que nos indiquen y después también la humedad. Entonces todo eso se simula y de acuerdo a eso también se hacen los movimientos, las secuencias. Entonces una vez que ya teníamos eso listo, podíamos mandar eso al control de misiones que se conectaba directamente con Curiosity en Marte. Entonces estábamos bajo gran presión porque estas pruebas se tenían que hacer antes de que mandaran el robot a Marte, pero siempre habían cosas que no se pudieron hacer y lo estábamos haciendo mientras que iba ahí, ¿no? Entonces era apúrense, díganos que todo está bien, tenemos que hacer la primera muestra. Teníamos 2 grupos, tarde y mañana, que trabajábamos varias horas tratando de hacer estas pruebas. Para mí la mayor satisfacción de esta misión fue no tanto del landing, porque claro, yo no lo había trabajado, claro, estaba súper, ¿no? Lo vi, estaba ahí durante el aterrizaje, pero como yo había trabajado más en las pruebas de cómo se iba a colectar la muestra, la primera vez que la cuchara pudo levantar una muestra, ese era como el día más feliz, ¿no? Porque tanto trabajo habíamos hecho en el laboratorio, no escondidos, nadie nos ve, no salimos en la tele ni nada, pero poder hacer eso en el laboratorio y que lo veas hecho en otro planeta, no, súper. Y después también la perforación en la roca, también que habíamos hecho, el primer drilling que teníamos salió así.
Si vamos a asistir a un escenario de ciencia ficción en donde los principales procesos han sido automatizados y la mano humana es casi reemplazada por robots, tenemos que estar preparados como sociedad. Conversamos con Roberto Bustamante al respecto para saber qué capacidades y competencias despierta la robótica en nuestros niños y cómo podemos promoverlas o adaptarlas. Algunas competencias específicas de la robótica tienen que ver, por ejemplo, con el espacio. El robot opera sobre un espacio físico, ¿no? Un robot camina, un robot se mueve. Entonces eso tiene que ver mucho con dimensiones, de qué tamaño es el robot, si el robot va a operar sobre algo u otra cosa. Tiene que ver con un tema de imaginación, desarrollo y diseño. Yo tengo que crear algo, yo boceto, yo he observado cómo funciona, no sé, el brazo humano, y ese brazo humano lo quiero convertir en una cuestión física. Creo mis bocetos y veo cómo funciona. Tiene que ver también con este tema del análisis crítico. Yo quiero resolver un problema. Quiero crear una máquina que, por ejemplo, si encuentra a alguien que se está hundiendo en el río, el robot automáticamente lo capture y lo ponga en un lugar seguro. O sea, por decirlo así. Entonces tú tienes varias competencias. Tiene que ver también efectivamente con el tema de programación, ciencias de la computación, porque eso todo tiene que ser operado por algo, muy probablemente por una computadora, en la cual ordena y le da instrucciones al robot. Son todas esas competencias y capacidades que el niño puede ir desarrollando a través de la robótica y que justamente hacen interesante que un docente quiera entrar con fuerza a desarrollarlo. Por ejemplo, este es un robot que lo diseñé hace más o menos 10 años y la gente dirá, es un sencillito, ¿no? Pero hacer que un robot tenga esta maravilla de moverse, tener vida, ahí hay una física muy refinada. Esta, por ejemplo, es la 6ª versión que he hecho de este robotcito. Es un robot cuadrúpedo que camina. Y lo hice hace 10 años y me demoró un año hacer el primero que caminara. Un año, porque me frustraba, porque no había un modelo, no había una simulación, no había medidas, no había tipo... Era una aventura de errores, frustraciones, fracasos, aciertos. En nuestro país, por segundo año, hace poquito han publicado de que ocupamos el último puesto en innovación. Repetimos el año pasado, 2005, este año volvemos a ser último puesto. Último puesto, hasta Bolivia nos gana. Y Chile ni qué decir, ¿no? Creo que eso es algo que nos debe poner a reflexionar. El Perú, cuando sale de la crisis económica, terrorismo, había tenido 3 décadas, o sea, 30 años, 70, 80, 90, 3 décadas, que hemos estado aislados, separados de la tecnología, del acceso a la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, hace 20 años el Perú compra Lego. Tenemos en muchos colegios el material Lego para iniciar a la robótica, pero han pasado 20 años y creo que eso ha sido limitado. En los últimos años ha habido un trabajo muy duro para introducir los kits de robótica en escuelas primarias. Los kits están ahí disponibles, el tema ya es otro, ¿no? El tema es que tanto los docentes se apropian de ellos, porque muchas veces los docentes ven los kits de robótica como algo extraño. De hecho, el Ministerio de Educación sabe muy bien que esos kits de robótica están en casi todas las escuelas primarias. El tema al final es que los docentes tienen que saber bien en qué parte esto va a funcionar. Pensemos en cualquier tipo de tecnología. Los docentes ya están familiarizados, por ejemplo, con la tecnología pizarra. Entonces ellos saben muy bien la pizarra para qué sirve, qué no sirve, cómo jugar con la pizarra. La pizarra tiene 200 años, la pizarra escolar tiene 200 años. Pero ya está incorporada, ya la tienen apropiada. El tema de los kits de robótica es que los kits están dispuestos ahí, están disponibles en el aula, pero ellos no terminan de apropiárselos. Al final, si no te apropias de algo, prefieres guardarlo o no usarlo. Súmese a otros problemas, que el docente tiene miedo a romper el kit, a que las piezas del kit se pierdan, y entonces frente a esas dudas, donde el docente va a decir ya no quiero ser responsable de lo que ocurra, prefiere guardarlo.
Los kits que están disponibles en la mayoría de aulas, sobre todo colegios primarios, son kits de una marca, la marca Lego, y constan de un motor, llaman motor servo, porque yo puedo controlar muy bien las direcciones y las velocidades desde la computadora, y tienes un sensor de distancia y un sensor de inclinación. Son bien simple. Y aparte todo el juego de piezas Lego, ruedas, engranajes, ejes. Y a partir de eso ya el chico puede construir lo que sea. Yo puedo construir, no sé, un brazo robótico, puedo construir un dispositivo que cuando sienta que algo está cerca, una boca se cierre, ¿no? Es el famoso kit del cocodrilo. Yo puedo construir algo que cuando sienta que está inclinado, se avance para no caerse. Ya depende del chico, ¿no? ¿Qué puede hacer con esas piezas? Pero son 3 piezas básicas con las cuales uno puede ya empezar a volar su imaginación. Porque tienes por un lado el motor, que es un actuador, algo que opera sobre algo, y tiene 2 sensores. Y tú puedes a partir de eso jugar con los engranajes, con las poleas, con las series principios. Entonces no estás jugando solamente con las piezas del robot, sino con otros principios físicos. La polea, ¿no? Yo muevo una rueda y esa rueda mueve una rueda más grande y estoy ahí amplificando la potencia o la fuerza de algo para jalar algo. Son principios físicos que se vinculan con la robótica. Por eso decía que la robótica jala y dialoga con muchas materias, con muchas capacidades y competencias. Como te marca una tarjeta, está diseñada de forma tal que esta tarjetita vale hacer el cerebro de un robot. Pero para esto va a tener que aplicar matemática, física, química, para hacer tarjeta, el colorido, las pistas, los componentes, ha calculado los valores, los voltajes, cómo se va a poner, qué valores tienen, código de colores. Todo ese mundo se explora, ¿no? Y de esta manera creo que podemos hacer 3 cosas en un niño. Desarrollar habilidades manuales, desarrollo técnico para aprender a usar sus manos, usar equipos, instrumentos, multímetros, soldar, técnicas de soldadura. 2, desarrollar destrezas tecnológicas. ¿Qué son destrezas tecnológicas? Con esas herramientas, con esas habilidades puede desarmar como un mouse y ver cómo funciona un mouse. En Tronix empezamos unidos a hacer programación con iconos, usamos Scratch, luego llegamos a programación tipo C. Ese creo que es el objetivo supremo que aspiramos en Tronix, ¿no? Que comience a tener el atrevimiento, las ganas de entender cómo funcionan las cosas que le rodean. En nuestro caso, tal como nosotros presentamos la robótica, el niño cree su robot, construya, suelde, haga su robot y se lo lleve, es creo una herramienta potente para poder darle una posibilidad de desarrollo a estos niños talentosos y empezar a descubrir los conceptos, nosotros lo llamamos desarrollar el pensamiento técnico, de cómo funcionan las cosas para luego empezar a recrear, reconstruir, innovar. Muchas veces entramos a la escuela con muchas ganas de crear, ¿no? Cosas, y a veces es la propia escuela y la familia la que nos dicen no lo hagas, no toques, o peor aún, mensajes tipo la robótica y las computaciones para niños y no para niñas. Entonces separan en el aula eso. Y entonces yo creo que es una oportunidad bien linda para trabajar todos esos temas en el aula, ¿no? En el sentido que finalmente son la robótica, ya sea que uses un kit como los que están ahí, o ya sea que trabajes tema de reciclaje electrónico, o simplemente elabores un robot con cosas usadas, cartón, etc. Es una oportunidad mostra para que tú puedas tener niños y niñas que sigan curiosos, que sigan con ganas de inventar cosas, y no importa que recurran la rueda. Yo creo que a nivel del gobierno hay bastantes señales de cambiar la situación, ¿no? Ha habido mucho trabajo en tratar de entender qué está pasando en el aula con la robótica, con las computadoras, con la tecnología en general, como para saber bien por dónde y qué cosa apuntalar, qué cosa fortalecer, qué actitudes cambiar, ¿no? Entonces el tema aquí es que el docente es clave, ¿no? Por mucho tiempo se le ha metido el tema del miedo al docente, ¿no? Se le ha dicho que el docente es prehistórico, que el docente es un inmigrante digital y que los niños solitos van a descubrir las cosas. No, el docente es clave. Si el docente es temeroso en el aula, el niño va a ser temeroso.
Las universidades son también agentes relevantes en el desarrollo de la robótica en el Perú a través de proyectos como por ejemplo el que lidera Valeria Macalupú en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El ingreso de los robots, el área de la industria, están entrando con bastante fuerza en el contexto social, sea por ejemplo como robots de seguridad, en este caso robots médicos, como asistentes de medicina. Ella es Eka. Eka es un asistente médico para personas de la tercera edad o adultos mayores que necesitan tener un registro de sus signos vitales diariamente. Entonces, el uso de Eka es para la comodidad de su hogar, no se utiliza para una clínica en especial o una farmacia, sino en la casa del usuario. Entonces, lo que hacen son 3 tipos de análisis, que es primero el ritmo cardíaco, la presión arterial y otros 3 análisis de sangre, que es nivel de hemoglobina, triglicéridos y glucosa. Además, lo que hacen es almacenar los datos dentro del cuerpo del robot y de esa información lo puedes bajar a través de un USB. Eka funciona por comandos de voz, porque a veces para cualquier persona es un poco difícil codificar cómo accionar algo por botones o por algún app, ya mucho más técnico. Entonces, los comandos de voz lo que hace es, por ejemplo, tú dices Eka y lo que hace es identificar esa palabra para alertarse, para, digamos, prenderse, ¿no? Prestar atención. Y dices una frase en la que dices, quiero tomarme o quiero saber mi presión arterial, ¿no? Entonces lo que hace es detectar la palabra presión y va a iluminar el lado de donde está el dispositivo, va a girar la cabeza y inclinar el cuello. Es otro tipo de indicador para saber exactamente cuál es el que tienes que utilizar. Entonces haces uso del dispositivo y la información se va a mostrar en la pantalla donde está su rostro. Si uno lo desea, lo puede mostrar con números, un dato exacto. Si no, se va a mostrar por default con luces. Uno de los ámbitos poco explorados en la investigación, pero que cada vez más toma importancia, es el de los robots blandos, que tienen aplicaciones como por ejemplo en el campo de la medicina. Este fue el caso de un taller que se desarrolló en la Universidad de Tecnología e Ingeniería. La robótica ahora es tendencia mundial. Casi todos los sistemas van a ser robotizados. La robótica es muy amplia, va a ir desde sistemas médicos hasta industriales, y también la robótica está tomando el campo de la educación, ¿no? Como robótica educativa. Hemos desarrollado un workshop en robótica blanda. La robótica blanda es el uso de materiales blandos para crear robots, ¿no? Con estos materiales blandos podemos diseñar sensores y actuadores, que son los mecanismos que le van a permitir a un robot interactuar con su entorno. I'm here this week talking about soft robotics, which is the design of robotic systems composed at least partially of materials that are flexible or stretchy, so like fabrics or rubbers. The ideas have been around for a long time, like, 100 years even, there's been, some of these ideas around. But recently, like maybe in the last decade, there's been an explosion in interest. So more and more people getting interested. And largely that's because the materials and the equipment needed to produce these soft robotic devices
it's now more accessible than it used to be. So things like low-cost 3D printers, low-cost laser cutters, low-cost CNC mills, you know, soft tissue inside the body without damaging it. So it helps surgeons to be able to manipulate tissue without causing damage to the patient. There's a lot of work on external devices, so assistive devices, to help people with physical rehabilitation. So again, there's been a lot of work in this area. Some of the work at Harvard has focused on the lower limb and assisting the ankle and the hip during walking, or on the upper limb and, you know, assisting the hand during grasping tasks. El proyecto en el que trabajé fue de soft robotics, porque el workshop dado por UTEC y Harvard se basaba en eso. Primero nos enseñaron un poco cómo hacer actuadores, que son estos. Son hechos de elastómero y funcionan en base a aire. Si pueden ver, se infla, se desinfla. Entonces ese es básicamente el movimiento que hacen estos actuadores. En base a este principio la idea era que nosotros desarrolláramos un proyecto. En mi caso, junto con una amiga, desarrollamos el proyecto para ayudar a la resucitación cardiopulmonar. Entonces, básicamente lo que nuestro proyecto hacía era tratar de buscar una manera de que cualquier persona pueda realizar esta actividad y así salvar más vidas. Lo que nosotros diseñamos era como una banda en la que había uno de estos actuadores y golpeaba el corazón, que imitaría el movimiento que hacen las manos a la hora de realizar esta actividad. Y así podríamos salvar más vidas. One of the interesting things about soft robotics is that we can mechanically program how a soft robot moves. So depending on the materials we select and the shape, with a relatively simple input, such as like pulling on a cable or pressurizing the air inside a chamber, we can get quite complex motions. So for mechanical engineers, that's interesting because now we move control away from computation and coding and we move it into more like mechanical design. Tuve la oportunidad de crear lo más cercano a una prótesis del brazo que puede ser usada para ayudar a gente que puede haber perdido parte de la mano o el brazo, y es algo simple de usar porque consiste de solo dos cosas que se abren y se cierran, y tiene dos servomotores, uno que ayuda a la acción y otro que hace que pueda girar para poder hacer el movimiento más fácil. Para este proyecto manejamos unos conceptos de programación, solo que en versión pequeña. Hay algunos que son una escala mayor, pero estos fueron súper simples. En San Marcos, donde estamos trabajando en robótica ya hace 2-3 años aproximadamente, los trabajos que hemos desarrollado y que esperamos mostrarles a ustedes están desarrollados con tecnología abierta, ¿no? Hardware abierto, configurable y de bajo costo, y la programación de estos dispositivos están realizados en 2 lenguajes mayoritariamente, en C y en Java, lenguajes que en la facultad se utilizan de manera masiva en los diferentes cursos. Nosotros estamos desarrollando un prototipo del manejo de un carrito a través de las ondas cerebrales. Trata básicamente de que a través de un sensor podemos leer las ondas y podemos desplazar un carrito, puede avanzar y retroceder en este caso. Queremos desarrollar una silla de ruedas inteligente que a través de estas ondas, como para las personas así sean cuadriplégicas y no puedan moverse, aún siguen teniendo actividad cerebral. Hemos desarrollado el prototipo. Lo que se busca ahora es la aplicación de una nueva tecnología que es relativamente nueva, que nos va a permitir de una manera más sencilla desarrollar este proyecto. Personalmente siempre desde el colegio me han llamado la atención lo que son computadoras, componentes electrónicos, el manejo de ellos y aprender qué hacer con ellos. No solo es saber para qué sirve o saber qué puede hacer, sino darle una aplicación real, ¿no? Nosotros con un software que hemos desarrollado lo podemos
orientar para que si la persona decide ver alguna TV o quiere prender su mini componente o algún otro dispositivo o electrodoméstico dentro de su hogar, lo va a poder hacer sin la necesidad de movilizarse. Solo con el diadema se concentra y con el pequeño software que se desarrolla va a poder interactuar. El año pasado ya lo presentamos en el Concitec, en el Perú Conciencia. Del año pasado, este año ya más de un año que lo estamos desarrollando. Como le cuento, el primer proyecto fue la domótica usando las ondas cerebrales. Ese es el primer paso. El siguiente paso actualmente es ya el carro. Y el siguiente paso, y hacia dónde lo estamos orientando, es al carro autónomo, que actualmente es una tendencia y lo están desarrollando países de lo que es Europa o Norteamérica. Nuestro proyecto se llama Drone manipulado por Arduino y OpenHardware. El uso para nuestro dron es la detección de gases contaminantes en el aire. Se puede detectar, por ejemplo, el azufre, mercurio. El sensor detecta ondas por el elemento químico. Entonces, lo que se quiere hacer es detectar esos datos en forma de ondas y poder separarlos, ¿no? Y saber ya qué tipo de elemento químico y cuánto por ciento está en el aire. Se ha estudiado mucho el impacto de la tecnología en general, de las computadoras y de los robots en las escuelas. Y claramente estos estudios han encontrado en el maestro a un agente relevante en el proceso de adopción tecnológica. Este maestro, muchas veces temeroso por haber sido calificado como un migrante digital, ha solido tener un rol pasivo. Sin embargo, hoy es fundamental que ese rol cambie, se vuelva activo y evidentemente facilite el desarrollo de capacidades que nos permitan la convivencia con robots. Hoy en el mundo se habla también de una nueva etapa que está vinculada con lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, en donde el rol de las computadoras, el intercambio de datos y probablemente de la automatización va a redefinir las principales industrias que hoy conocemos. En estos escenarios, la convivencia de robots y de humanos va a ser inevitable. Y para entonces se va a requerir la presencia de muchas personas y de profesionales que puedan aprovechar de estos escenarios. Profesionales que hoy justamente son niños, que requieren a maestros y a espacios adecuados para seguir aprendiendo.